una oportunidad de empleo, porque el empleo redime, el empleo genera dignidad, el empleo genera además ingresos económicos para llevar adelante los proyectos particulares, proteger a la familia y llevar adelante al país. Seguramente en muchas fábricas, en muchas empresas, hay listas enormes de espera y hay en los frontispicios filas enormes de ciudadanos pretendiendo una oportunidad en un puesto de trabajo. Esa es seguramente, indiscutiblemente, una de las principales necesidades del país. Pero no se pueden generar puestos de trabajo si no hay inversión. Si no hay inversión nacional e inversión extranjera en Honduras para generar precisamente empleo. La necesidad de inversiones, la necesidad de una atmósfera propicia para las inversiones es un tema de permanente preocupación para TV Azteca Honduras. Hoy, con dos expertos, vamos a revisar precisamente todos esos factores que conforman lo que hemos acordado en llamar un ambiente propicio para las inversiones y cuál es la relación que eso tiene con la salida que ha anunciado el gobierno de Honduras del CIADI, este organismo del Banco Central para generar el arbitraje entre las inversiones. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros expertos invitados a nuestro foro el día de hoy en TV Azteca. Abogado Juan Diego Lacayo, abogado experto en arbitraje. Es un gusto recibirlo esta mañana. Muchas gracias a usted por la invitación. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo pasó la semana anterior? Pues en familia, ¿verdad? Disfrutando y rezando también. Qué bueno, le agradezco mucho. Licenciado José Luis Moncada, experto en finanzas y distinguido economista, muchas gracias por estar aquí. Darío, buenos días, un placer estar con usted y con Diego, acompañándolos en este programa. Les agradezco muchísimo. ¿Qué buscan las empresas cuando quieren invertir en determinado destino? Seguridad jurídica y retorno de inversión. ¿Qué elementos revisan para percibir que hay seguridad jurídica ciertamente? Muchos, pero para resumirlo, diríamos riesgo país. Riesgo país. ¿Eso en qué consiste y cómo se explica? Riesgo país son muchas variables, desde las políticas, las sociales, las que tienen que ver con la estructura de los ejércitos, lo que tiene que ver con los grupúsculos que puede tener una sociedad, sublevaciones, los riesgos de guerras internas, las estructuras de los partidos políticos, si se trata de democracias representativas o de otros tipos. Muchísimos factores. No es lo mismo invertir en un país islámico que en un país católico, por ejemplo. El tema religión es muy importante a la hora de ver el riesgo político, el riesgo país. Riesgo político no es solamente política, sino que riesgo político engloba muchas aristas. ¿Usted coincide, licenciado Moncada, en que esos son factores fundamentales que busca la inversión para decidir el destino de su dinero? Bueno, mire, en mayoría de los que mencionó Diego, yo estoy de acuerdo. Hay que ampliar un poco que cada inversionista tiene un parámetro o una ruta para poder indagar cuáles son las condiciones de una región. Le pongo un ejemplo. Una empresa francesa o española que cree que el mercado centroamericano representa 45 millones de personas, quiere establecerse mejor en uno de esos países para poder, en vez de estar exportando, producir este producto en el país, digamos chocolates, por decir una cosa, ¿verdad? Hace un estudio de los 7 países y hace una lista completa: estabilidad política del país, gobiernos democráticos, mano de obra calificada, costos de energía, costos de logística, todo lo que respecta a la seguridad jurídica de la inversión, condiciones e incentivos a la inversión, todo lo que es costos de puertos y aeropuertos para poder sacar su materia, demanda de su producto del consumo. Es decir, es una lista completa la que viene a hacer y crea las condiciones. Y en el caso particular de Honduras le podré decir que estamos descalificados totalmente, ¿verdad? Tenemos mucha incertidumbre política, no tenemos seguridad jurídica, el costo de la energía es alto, los puertos pues están desarrollándose, pero sus operaciones son caras, la expectativa no es clara, no es una expectativa que uno diga, bueno, aquí hay un mercado, hay una economía que está creciendo, donde vamos a tener una demanda, porque aunque se ubique en un país, lo más interesante es que ese país sea el que más demande, porque el costo de transporte y demás. Entonces,
Ahí es donde nosotros perdemos competitividad, las cosas se están quedando en República Dominicana, una isla que está creciendo en inversiones, Panamá, Costa Rica, El Salvador, y hace 2 años, antes de esa manifestación pública que hubo en Nicaragua, Nicaragua estaba trayendo la inversión. Guatemala tiene una inversión nacional fuerte que acompañada con extranjera lo mantiene estable. En el caso de Honduras es bien complejo, Darío. Aquí no hay una institucionalidad fuerte para manejar la atracción de inversión. Usted tiene un ministro de inversión, tiene un ministro de desarrollo económico, tiene un ministro de relaciones exteriores y comercio exterior y tiene una dirección general de inversiones. Tiene 4 instituciones y pregúnteme si hay una política clara entre los 4 para poder generar las condiciones internas. Y usted tiene que hacer reformas legales fuertes para que atraiga la inversión, que dé seguridad jurídica, que dé incentivos, que dé la facilidad y luego salir a vender. Pero salir a vender con una potencialidad y con una capacidad. Le pongo otro ejemplo, los hoteles. Mire, la inversión en hoteles en Honduras, que tiene el mejor producto turístico, la mejor oferta turística en producto la tiene Honduras porque es diversa. Tiene playas de la región. Tiene playas, historia colonial, historia maya, selva, ríos, montañas y todo lo demás. Usted no ve cadenas hoteleras turísticas internacionales. ¿Por qué no se va usted a las cadenas y le dice, como hizo España, te doy 20 años de gracia, vení y coloca tu hotel acá y tu cadena? Nosotros funcionamos bajo cadenas y el mundo funciona así. El que es Sheraton, el que es Marriott, el Intercontinental, anda buscando en todos los países quedarse ahí. Honduras no los tiene muy poco. Usted va a Islas de la Bahía, que ahorita estuvo abarrotada, Atlántida, pero usted encuentra todavía un desarrollo de turismo de hace 2 décadas atrás. Estamos atrasados 2 o 3 décadas atrás. No tenemos condiciones, pero es por lo mismo. Vaya a un banco a ver quién le presta para turismo. No hay un incentivo estatal que pueda generar eso, ni mucho menos a un inversionista extranjero donde usted le diga, aquí están todas las condiciones, te puse el agua, te puse la luz, no te voy a cobrar impuestos, con inversión genera trabajo, pero después comienza a pagar. Así se desarrolló España. España le dijo a los árabes, y usted encuentra que en España, en todas partes usted encuentra hoteles, pero hubo un incentivo a esa inversión, a un foco específico que es el turismo. Abogado Lacayo, ¿seguridad jurídica es únicamente que existan reglas claras y que se respeten las normas? No, seguridad jurídica es mucho más. Para hablar rápido del tema, normalmente nos referimos superficialmente a qué es eso, pero seguridad jurídica supone también la volatilidad que tiene la legislación interna de un país. Por ejemplo, cuando usted analiza la volatilidad de una ley y cómo se puede implementar en el tiempo en un país en vía de desarrollo como Honduras, usted evidentemente se va a enfrentar a un montón de complicaciones en el camino, porque pues tenemos un Congreso de la República que es bastante volátil, la fluctuación que han tenido los partidos políticos también es volátil, el resurgimiento o surgimiento de partidos nuevos también es algo volátil. Entonces entran en juego otras variables, que son las que mencionaba José Luis, que son complicaciones adicionales para ese inversionista que, además de los dolores de cabeza que tiene el día a día de operar un hotel, por ejemplo, para hablar del ejemplo, es sumarse al hecho de que la ley de incentivos al turismo, por ejemplo, puede desaparecer en cualquier momento. Entonces, hoy por hoy, ese inversionista de esas cadenas hoteleras ya no solo está pensando en que es difícil conseguir la mano de obra calificada o calificar la mano de obra que se consigue. Además, es difícil mantener la seguridad inmobiliaria, la seguridad tributaria, la seguridad, digamos, de la integridad humana, porque es un país peligroso, la seguridad social, por ejemplo, usted que ha estado en ese ámbito. Todo eso se suma a la volatilidad de agentes externos, como puede ser la política, ¿verdad? Y como puede ser que una ley, por un tema ideológico, de una noche a una mañana desaparezca. Y eso es delicadísimo. Darío, y lo que sucedió recientemente en la Corte Suprema de Justicia es un mensaje totalmente negativo para el inversionista, donde una Corte Suprema de Justicia no está respetando ni sus propios reglamentos. Entonces usted dice, si la máxima autoridad del Poder Judicial, teniendo una normativa, teniendo por tradición ciertas normas de cómo manejar las 4 salas y demás, no está cumpliendo un reglamento que a vista de cualquier que no sea lego está más que claro, usted se pregunta, si en la máxima autoridad está pasando eso, ¿qué nos puede pasar a nosotros en una situación de inversión? Y de ahí es que las instituciones buscan tener una seguridad jurídica global. Y ahí nos vamos
al campo internacional. ¿A quién le corresponde generar ese clima de negocios propiciatorio de la inversión extranjera? Mira, a todas las instituciones, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, cuando legisla y ve esas leyes. Mire, yo haría una barrida de todas las leyes en el sentido si existen condiciones en todo, para poder atraer la inversión, y no solo la inversión extranjera, la inversión nacional, porque ser emprendedor en Honduras, sea pequeño o mediano, sí, es muy costoso y muy inseguro. Sí. Entonces, vámonos por esa línea. Entonces, usted encuentra que tiene que hacer una revisión que realmente existan las condiciones en varios sectores de lo que es la legislación. El Ejecutivo, en lo que es el control y supervisión. Mire, cuando hablan de derogar incentivos, dicen que hubo abuso, pero no hubo control. Entonces, el Estado y el usuario fueron culpables. Y aquí quitan los incentivos con esa ley de justicia tributaria y achacan que todo el mundo abusó. No es así. Mucha de esa gente ha generado trabajo, ha generado inversión y se ha mantenido, ha sido competitiva. Si usted quita esos incentivos, que los tiene Nicaragua, los tiene Costa Rica, El Salvador, vamos a ir al fondo, por no tener las condiciones de supervisión y de monitoreo. Un Estado serio, fuerte, que tenga una institución que vea que se le dio Darío para esto. Vamos a ver qué fue lo que hizo en este año, qué generó de trabajo, cuánto invirtió, cuántos impuestos. Bueno, bien, ahora le vamos a reducir ese 100 a un 80 porque usted ya está subiendo. Pero si usted no hizo nada, le quita totalmente todo. Entonces, esa es la debilidad que tiene. Y eso lo vemos en todos los países. Brasil, que es una de las potencias, anualmente revisa todos los incentivos y le va quitando porcentaje en la medida que ve que las empresas van subiendo y le quita total cuando no están ocupando. Entonces, eso es una parte también, abuso de unos pocos y mala gestión pública. Estoy de acuerdo con usted y yo creo que en ese punto hay que enfatizar porque el sistema de incentivos no funciona por sí mismo automáticamente. Un señor que invierte para inversión, por ejemplo en un hotel, para ir al hilo de su ejemplo original, y quiere introducir a la sombra de los incentivos un helicóptero, 4 yates, 25,000 carros, ese señor va a una ventanilla del gobierno a que le den el permiso de introducción de esas cosas. Si esa ventanilla del gobierno es pusilánime, absolutamente inoperante, irresponsable, lenta, corrupta, lo que sea, no es culpa del señor. Vivos y gente lana que quiera aprovecharse de la norma para encontrar una trampa habrá en todos lados y en todo tiempo, pero al gobierno le corresponde vigilar que la norma se cumpla para el propósito que fue creada. Estoy completamente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que esa parte no se discute en Honduras y no se pone en evidencia. Ahora que hablaba del Poder Ejecutivo, ¿hay un Ministerio de Inversiones en Honduras? Sí. ¿Quién es el ministro? Miguel Medina. Se llama Consejo Nacional de Inversiones, no, es que pero hay tiene rango. No, hay el Consejo por aparte y está el Ministerio de Inversiones. Miguel tiene su oficina en Casa Presidencial y él asumió ahorita las dos cosas. Es ministro y es director al mismo tiempo. Eso fue recientemente. Yo creo que hay una situación ahí y creo que ha sido provocado por el gobierno actual. El Consejo Nacional de Inversiones nace originalmente para poder ser una oficina de atención al inversionista, para poderlo ubicar, para poderlo orientar. ¿Con un componente privado o no? Mire, es un híbrido, pero creo que ahora, y por eso es que es importante lo que ha dicho José Luis, ahora le han dado un rango de ministro a don Miguel, y don Miguel lo que está es, yo creo, disolviendo el CNI. Yo creo que lo que se avecina es probablemente la disolución del Consejo Nacional de Inversiones, que es un híbrido, como le comentaba, en el que hay integrantes de participación del gobierno y de la empresa privada. Sí. Con un híbrido peligroso, a mi juicio, que además considero que es un adefesio jurídico, porque la verdad es que usted no le puede imponer obligaciones de funcionario público a un privado y tampoco le va a poder exigir rendición de cuentas a un privado como si fuese funcionario público. Entonces creo que ahí hay mucha tela que cortar, pero era importante hacer ese parangón porque no sabemos hacia qué vamos. ¿Será que se va a disolver eso? Nos estamos encaminando hacia la disolución de esos pocos organismos estatales que protegían y que orientaban al inversionista privado. Ojalá que no. Mire, es que la cosa es bien sencilla. Usted tiene Costa Rica y le voy a poner un ejemplo de Chile, ProChile, y en Costa Rica CINDE. Usted lo que tiene son dos instituciones totalmente autónomas, independientes, que manejan todo lo que es la promoción y la atracción de inversión.
y usted tiene gente técnica, que no dependen de las turbulencias de la política, ni de empresarios nacionales, ni de qué sentido del humor se levantó el presidente de ese momento. Mire, totalmente independiente. Usted nombre una persona técnica especializada en eso que no tenga ningún vínculo con la empresa privada local, porque ¿sabe lo que pasa? Que entran en contubernio. Usted le dice, bueno, mire, yo quiero poner una fábrica de zapatos acá, viene un italiano. Ah, no, mi hermano tiene una fábrica de zapatos. No, fíjese que no le ponga competencia. Aquí no hay espacio, fíjese. No le ponga competencia. O viene otro y que viene que tiene una fábrica de esto. Sí, pero fíjate que yo estoy en el mismo negocio. ¿Me aceptas como socio? Sí. Entonces ahí se distorsiona todo lo que es la objetividad de la atracción de inversión. Totalmente. Pero usted tiene que tener un CINDE como Costa Rica, un ProChile en Costa Rica, totalmente independiente, trabajando y con resultados, con agentes en Washington, en Tokio, en París, en Londres, que están operando en atraer inversionistas día a día. Porque no es un trabajo de un viajecito, que voy a ir a reunirme. Una feria. Sí, una feria, sí. Y me presentan un plano y me voy. Mire, el representante del Banco Mundial de Honduras un día me dijo que fueron a Italia y que al expresidente Hernández le hicieron un empresario italiano en Milano un evento enorme. Convocaron a 300 empresarios de todo Italia y lo reunieron ahí. Y hicieron una presentación de 4 filminas y no dieron información ni nada. Se gastaron 300.000 euros y no cobraron nada porque aquí no había capacidad de respuesta. Mire, la mejor opción que tuvimos fue cuando crearon el Honduras Open for Business, que fue Mario Canaguati. La idea estaba muy buena, muy bien desarrollada. Tuvimos un Carlos Slim aquí en San Pedro Sula. Tuvimos inversionistas franceses, españoles y todo lo demás. Sí. Y desaprovechamos la reunión. ¿Sabe que el presidente Lobo, al terminar, les dijo a todos los inversionistas, les voy a dar un teléfono, un número, para cuando ustedes quieren algo, llamen? Por favor, usted inversionista no le dice eso. Exactamente. Usted tiene una estructura para darle seguimiento a una reunión que fue muy interesante, que estaba generando condiciones y que murió. Bueno, algunos empresarios sí se aprovecharon. Sí aprovecharon positivamente, pues. Y además de la parte de esa secretaría, de ese Consejo Nacional de Inversiones, ¿con qué más cuenta Honduras institucionalmente para atraer la inversión extranjera? El Ministerio de Economía, de Desarrollo Económico, que maneja todos los tratados de libre comercio, las exportaciones e importaciones, ahí se autorizan los permisos y demás. Entonces, es un ente que está muy relacionado con lo que es la inversión, ¿verdad? Y se llama Pro Honduras, así como similar a Pro Chile, Pro Honduras. Pro Honduras. Tiene ahí algo, una dirección que se llama Pro Honduras, pero es una cosa mínima. Después que no debería de ser mínima. Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación. Cuando usted habla de cooperación, usted también habla un poco de poder atraer eso. Entonces usted tiene 4 instituciones mezcladas ahí. Pero se podría entender si la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación tuviese por lo menos un subsecretario entendido en la motivación de las inversiones. Pero los subsecretarios de Relaciones Exteriores de Honduras son pancartistas. Son gritones de la política, todos ellos. Aquí se sienta. Ellos todos son activistas de la calle, barbones, gritones, y uno de ellos ausentísimo completamente, ausentísimo. Nadie sabe en este país de los que le pagamos el salario a qué se dedica. Es decir, uno de ellos debería ser, por lo menos, digo yo, no sé si ustedes que son sabios me dirán la verdad, experto en esa motivación de esas inversiones que el país necesita. ¿O estoy diciendo una locura? No, usted está en lo correcto. Miren, cada embajada que hay en Honduras del exterior, usted encuentra un encargado de negocios que va manejando las inversiones y el comercio. Y que está, bueno, mire, llama a Chile, mire, o a Brasil, y dice, mire, aquí hay una necesidad de tal cosa, allá viene la empresa brasileña a ver, o la chilena viene a ver qué es lo que ofrece, qué es lo que ofrece. Entonces, ese es el tema que tenemos que hacer. En cada embajada, no necesariamente funcionario de la Cancillería, sino que de otra dependencia, tener realmente articulada una política de atracción de inversión. Pero el primer nivel es tener las condiciones. Usted no va a traer si no ha arreglado la casa primero. Claro, no va a ir a vender algo que no tiene, desde luego. Hablamos del ambiente para invertir en Honduras y el retiro de Honduras del CIADI, que lo anunció el gobierno recientemente, con 2 expertos con quienes continuaré conversando después de una pausa que voy a aprovechar para ver si los persuado de una tacita de café con la cual quiero agasajarlos esta mañana. 2 minutos nada más.
Desde el punto de vista de la legislación para promover inversiones, para que este país sea atractivo, ¿cuáles debilidades y fortalezas tiene Honduras, abogado Lacayo? Mire, en este momento, y derivado de lo que decía José Luis, de los Honduras is Open for Business, fue un evento que, digamos, le pone a Honduras nuevamente en el mapa de las inversiones internacionales y lo catapulta como un país receptor de inversión. La idea es que los países en vías de desarrollo, que no tenemos la inversión nacional suficiente para poder desarrollar la economía del país, invitemos a diferentes nacionales de otros países para que vengan a invertir este país y evidentemente traigan lo que no tenemos. Entonces, en ese sentido, se catapulta a Honduras con el lanzamiento de ese proyecto de ley que fue aprobado en el marco de ese evento, en el que recibimos un montón de inversionistas en distintos ramos de la inversión en la ciudad de San Pedro Sula, con la inauguración de un salón importante también para la zona norte, y ahí sesionó el Congreso Nacional y ahí fue donde se aprobó con unanimidad de votos ese proyecto de ley que se llama Ley para la Promoción y Protección de Inversiones del año 2011, ¿verdad? Con el presidente Porfirio Lobo Sosa. A raíz de ese proyecto de ley y a raíz de la aprobación de esa ley se empezaron a desarrollar ya con un poco de lentitud los diversos organismos que ella creaba y adicionalmente se empezaron a desarrollar y a utilizar los incentivos que la ley traía, ¿verdad? Entonces, digamos que más o menos en el año 2014 es cuando ya de salida del presidente Lobo, de entrada del presidente Hernández, se empieza a desarrollar mejor la ley. Y es una ley bastante atractiva que nace en el marco de una situación de país que tenía Honduras, que puede ser que tenga aún, de no ser atractiva para las inversiones y había que dar mucho incentivo. Entonces es un tema de oferta y demanda, a donde si usted está viniendo de un problema que le puede llamar usted sucesión constitucional, le puede llamar golpe militar, le puede llamar golpe de Estado, pero al final muchos salieron golpeados, esa es la realidad, y especialmente las instituciones y la institucionalidad del país, usted necesita, digamos, limpiar la cara. Y eso fue lo que se buscó con esa ley en el marco de ese gobierno, que era un gobierno de unidad nacional, a donde el presidente Porfirio Lobo invitó a los diferentes contrincantes de los diferentes 5 partidos políticos que estaban en ese momento a que integraran su gobierno, ¿verdad? Sí. Y uno de ellos fue el señor Canaguati, sí, a quien le da, con el viceministro Alden Rivera, la Secretaría de Desarrollo Económico. Le cambiaron el nombre, incluso se llamaba Secretaría de Industria y Comercio, le pasaron a Secretaría de Desarrollo Económico, con un ánimo de cambiarle y de limpiarle un poco la apariencia para poder recibir toda esta nueva inversión. Lamentablemente no es una ley que haya sido completamente desarrollada y aprovechada, y eso en gran medida es culpa de nuestros propios funcionarios, ¿verdad? Que son los que están en esas oficinas públicas, que están en esos consulados, que están como agregados culturales que tienen que promover a Honduras. ¿A quién les toca echarle a andar? Claro, nos toca a todos, pero digamos que quien tiene la posibilidad de hacerlo de manera institucional y oficial es el Estado, es el gobierno. Uno de los componentes que ustedes mencionaron, estimados invitados, es la estabilidad política y la atmósfera en la que se mueven los políticos que dirigen los países, que al final de cuentas son los que toman decisiones. ¿El socialismo del siglo XXI promueve la inversión? Mire, promueve la inversión de más socialistas, es la que yo veo, porque trae a Correa a cubanos y venezolanos, expertos en la materia. Eso es lo que lo veo yo desde ese punto de vista. Pero mire, para atraer usted tiene que tener las condiciones. Pero imagínese un gobierno, una presidenta con su esposo el presidente y asesor principal, que en el transcurso de 2 años han anunciado intentonas de golpe de Estado. ¿Qué mensaje usted manda al exterior cuando en los periódicos en París, en Madrid, en Washington, en Nueva York sale que el presidente, expresidente y esposo anuncia que hay temores de un golpe de Estado? Inseguridad, incertidumbre. ¿Quién va a querer venir a invertir en Honduras cuando el propio gobierno está diciéndole al mundo aquí no hay inestabilidad, aquí no hay paz, aquí la oposición nos quiere sacar? Es decir, comencemos por eso. Explico. La presidenta ha viajado por varios países, dígame si llega una agenda específica de atracción del país. Lleva a cooperación, a que nos dieron extender la mano, pero que yo sepa, pues, me disculpa cualquier funcionario del gobierno, pero si no lo han hecho saber, uno no puede hablar. No, es que si hubiera existido, lo hubiesen hecho saber. Pero la delegación de Honduras, cuando sale a eventos internacionales,
yo lamento mucho, porque a mí me duele mucho como hondureño eso. Yo no lo señalo porque quiera señalarlo por otro antojo, en ninguna manera. Lo señalo porque me duele como hondureño. Le veo a la presidenta del país solo fotos con dos personajes, o a Petro o a Maduro. Lo busca entre la audiencia para tomarse una foto con esos dos, o Petro o Maduro, donde los encuentre solo con ellos. Nunca le he visto con un banquero preponderante, con un inversionista preponderante, con un dueño de un capital importante para desarrollar una inversión en Honduras. Nunca le he visto. Supuestamente en China se reunió con algunos, ¿verdad? Esa es la agenda que no conocemos, ¿verdad? Usted sabe que viajó con un grupo de empresarios a China cuando fue y supuestamente iban para iniciar algunas conversaciones en algunas áreas, en algunos rubros, ¿verdad? Esperemos que haya resultado, aunque mi experiencia y el diagnóstico que tenemos de inversionistas chinos en toda América Latina no ha sido la mejor, ¿verdad? Ha sido bastante nefasta, empresas que no han cumplido, calidad del producto malo. Es decir, hay un estudio completo desde México hasta Ecuador, donde usted encuentra inversiones chinas con mucho problema y a medio palo, ¿verdad? Abogado Juan Diego Lacayo, ¿cuál es la importancia que tiene la decisión anunciada por el gobierno de Honduras de renunciar al CIADI? El mensaje que usted envía a la comunidad internacional, usted como país en vía de desarrollo o como país pobre o como país, digamos, no sé... Necesitado de inversión. Llamémosle como queramos. Sí. Necesita enviar un mensaje claro a la comunidad internacional porque el tipo de inversión que usted recibe es un reflejo de la realidad del país que vive. O sea, para ponerlo en términos muy prácticos, es muy rentable en Honduras, por ejemplo, dedicarse a tener un negocio de seguridad, porque hay mucha inseguridad. Entonces, en la medida en la que yo me dedico a tener guardias de seguridad que además sobrepasan el número de policías y de militares en Honduras, usted tiene un negocio muy rentable. Es muy rentable, por ejemplo, tener una empresa estatal que se llama La Armería, que vende armas y que vende municiones, porque se disparan todos los días y se disparan por montones. Es muy rentable, por ejemplo, en Honduras, tener un negocio que se dedica, no sé, a buscar lo que el país menos tiene. Entonces, si usted quiere seguir en esa línea, perfecto, va a traer inversionista en esa medida. Entonces, el nivel del inversionista es un reflejo de lo que yo le ofrezco en el país. Y de eso también depende los demás factores. Ahora, cuando la naturaleza nos da unas bondades que nos las dio, digamos, el divino hacedor del universo, pues ya eso sí se hizo muy bien. Y las playas se hicieron muy bien, y las montañas se hicieron muy bien, y los volcanes se hicieron muy bien, los mares y los lagos también. Entonces, cuando usted tiene esas bondades, entonces ese es otro rubro de inversión que usted atrae. Entonces, depende de qué mensaje quiere enviar. Entonces, usted tiene que estructurar en áreas o en ramos a dónde quiere atraer la inversión. Si usted quiere atraer al inversionista que se dedica a hotelería y turismo, entonces usted tiene que irle a ofrecer las bondades que nos da el sitio geográfico en el que estamos y todo lo que tenemos como país, ¿verdad? Todas las bellezas que tenemos. Pero cuando usted le dice, mira, yo quiero, por ejemplo, traerte como inversionista en temas de salud para que tú pongas un hospital, hay que ver si tenemos suficientes médicos capacitados, hay que ver si tenemos suficientes enfermeras para eso, hay que ver si tenemos la infraestructura, hay que ver si tenemos todo lo que conlleva el negocio de la salud, ¿ya? Entonces, hay que analizar todas esas situaciones y ese es el mensaje que yo voy a enviar. ¿A dónde? Bueno, con todos los emisarios que tenemos a nivel de Estado y con todos, evidentemente, los ciudadanos que tenemos que hablar las bondades de nuestro país. ¿Cómo es interpretado en el escritorio de un inversionista fuera de Honduras la noticia de que Honduras renuncia al arbitraje internacional del CIADI? Es un mal mensaje porque usted lo que está es dándole la espalda primero a un banco al que usted pertenece y del cual es socio, porque el Banco Mundial, Honduras es socio del Banco Mundial, o sea que es como decirle, mira, me gustas pero no me gusta esto de ti, ¿verdad? Y entonces te doy la espalda aquí casi que de manera ideológica, porque no hay otra forma de calificarlo. Y eso es lo segundo, que estoy dándole una preponderancia a la parte ideológica y estoy dándole la espalda a la parte de ver las cosas de manera objetiva como gobernante, porque yo tengo que gobernar para todos, los que son de mi partido y los que no. Entonces creo que el mensaje que se está enviando es un mensaje de polarización, es un mensaje de darle la espalda al inversionista, es un mensaje de puertas cerradas a la inversión y es una forma de decirle, mira, yo me voy a encapsular aquí
y casi que traigo de regreso el concepto del colonialismo y traigo todo aquello no sé, de la exaltación de los valores patriotas y cívicos, y por eso es que luego empiezo a meter yo algunos adoctrinamientos ideológicos en temas de que la cátedra morazánica, y por ahí va la cosa. Entonces, el mensaje que se está enviando es un mensaje negativo, porque lo que estoy es cerrando las fronteras y estoy diciendo, no, no te quiero ver aquí, yo voy a hacer aquí lo que a mí me parece correcto. ¿Cuál es la valoración que hace usted, señor Moncada, sobre el anuncio de Honduras de salir del CIADI? Mire, Darío, yo creo que su enfoque ha sido el correcto en ubicar que la falta de seguridad jurídica en Honduras es tan evidente que cualquier inversionista, cuando mira eso, quiere tener una garantía en el caso de su inversión. Entonces, en ese contrato que hace para llegar al país y poder ubicarse en una inversión de $400 millones o más, él establece que en caso de que el Estado no cumpla con todos los beneficios o incentivos o condiciones que la ley le da a los nacionales y a los extranjeros, él pueda tener un escenario arriba, global, porque el nacional no está dando respuesta. Entonces, para ellos es quitarle una garantía fundamental en un país donde la institucionalidad jurídica es débil. Entonces, ya ahí no es atractivo. Es cierto que no solo existe el CIADI, existen otros centros de arbitraje, pero el CIADI es el que tiene más fuerza, mayor experiencia, reconocido por 167 países. Yo les decía el otro día, porque decían que bueno, que Bolivia, que Venezuela, Brasil no es porque la Constitución lo prohíbe, pero en términos generales, Ecuador regresó al CIADI porque vio que en un año perdió cantidad de inversión. Entonces, eso es una garantía. Después, calificar, que es que el CIADI tiende a favorecer a la empresa privada. En primer lugar, el CIADI no emite fallos. Es el tribunal arbitral. El CIADI es un órgano administrativo que genera todas las condiciones para que funcione. Es el tribunal que es conformado por 3 árbitros, uno nombrado por cada de las partes, y estos 2 nombran el tercero. Y estos son los que emiten el fallo. Entonces, el primer error es decir, es que el CIADI favorece a la empresa privada. Mentira. Son los árbitros. El 48% de los fallos, la última estadística, ha sido a favor del Estado. Y el otro ha sido a favor de los empresarios. O sea que no es cierto. No es cierto. No, no es cierto. De ninguna manera. Contundentemente. De ninguna manera es cierto. Es más, fíjese que el Estado había contratado un abogado. Porque mire, aquí hay una prepotencia del partido en gobierno. Ellos sienten que como tienen el poder judicial en Honduras, los políticos creen que pueden salir de la frontera y decidir allá, ¿verdad? Y tomar y decir acá, esto no sirve, aquí que allá. Es un error, porque yo siento que la Procuraduría ya había contratado un abogado para que fuera juez. Lo hicieron para atrás, porque vinieron acá, trajeron una comitiva en diciembre, 20 intelectuales pagados por el gobierno de Honduras a hablar todo en contra del CIADI. Trajeron al juez Garzón, que no tiene ninguna expertise en arbitraje. Jamás. Dicen, uno de los asesores es el juez Garzón. No tiene experiencia en el tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El que habían nombrado, un experto, una persona que había ganado casos, explico. Entonces, por no tener la capacidad de fortalecer institucionalmente la capacidad de defensa, porque si no es el CIADI, van a ser otros centros de arbitraje, ¿me explico? Y haber denunciado diciendo que no se ha atendido internamente. Mire, el CIADI establece claramente que cada país, después de que ingresa, el documento del CIADI se elaboró en 1964 y Honduras participó en la normativa que se hizo del CIADI, imagínense. En el 86, el presidente José Azcona, yo trabajando con él, solicitó el ingreso. Y le digo por qué. Porque llegaron los maquiladores a San Pedro Sula, estaban llegando. Y ellos mismos dijeron, nosotros necesitamos que Honduras esté en este marco. Claro, para tener una salvaguarda para sus inversiones. El canciller López Contreras, con Reginaldo Pantin, que paz descanse, promovieron la entrada, solicitaron la entrada. Y en 1988-89 el Congreso aprueba el ingreso, que ese es otro punto legal. Y yo no sé si el Ejecutivo tiene la facultad de denunciar si no lo ha derogado el Congreso de la República, ¿me explico? Entonces le dice, usted puede crear una reserva, pero tiene que depositarla, donde dice que no se va a ir el CIADI hasta que no se evacúe legalmente con la ley de Honduras. Dicen que la hicieron, pero no la depositaron. Si usted va y le dice al CIADI, déjeme los depósitos de este tipo de cosas, Honduras nunca lo depositó. Entonces no puede apelar a algo que no existió.
¿Me explico? Entonces, Sí. usted tiene, pero ahora, paralelamente, digo, yo lo que le digo es que hay una contradicción en política tremenda. Por un lado, usted le dice que este es un tema de justicia, y no, nosotros no vamos a aceptar eso, pero por otro lado, usted se va a Nueva York, donde el secretario de Naciones Unidas le dice, ayúdenme a impartir justicia en Honduras, actualíceme la CICI, y le dice, ¿cómo es posible? Para una cosa, sí es buena un organismo internacional, la justicia global, para que venga una CICI aquí a ejercer el papel de juez y fiscal, pero para otro lado es mala. Es una contradicción total. Vivimos en una aldea global, como decía McLuhan, donde tenemos una conectividad desde 1945, terminando la Segunda Guerra Mundial, se crearon todas estas instituciones para que el mundo viviera en paz, para evitar guerras. ¿Qué es lo que tuvo que depositar Honduras que no hizo? Es que el problema, lo que dice José Luis es muy cierto. Uno de los errores más graves que cometemos en el país, o que cometen nuestras autoridades, es que hacen las cosas a nivel interno, pero luego se les olvida la parte internacional. Y en el caso particular del convenio constitutivo del CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones, había, si usted quería denunciar, ese es o quería reservar algo, en este caso particular, lo que el Estado ha querido es decir, mira, tienes que agotar internamente en Honduras toda la vía antes de irte al CIADI. De acuerdo. Entonces, eso es una situación que hoy en día es materialmente imposible de lograr. ¿Por qué? Porque eso nace con una doctrina de un argentino, que es el señor Carlos Calvo. La doctrina Calvo es una doctrina del derecho internacional de inversiones que decía, tú no te puedes ir a la instancia internacional que está sobre todas las nacionales, o sea, una supranacional. Justicia global. No te puedes ir ahí si no has agotado la instancia local. Ajá. Pero esto era en el marco de relaciones internacionales para evitar la guerra. Ajá. Esto era para evitar los bombardeos. Ajá. Esto nace a inicios de los 1900, cuando habían situaciones en las cuales las diferentes colonias estaban peleándose con los imperios porque habían deudas pendientes después del todo el movimiento independentista de los diferentes países latinoamericanos. Ajá. Entonces se ha quedado, sobre todo en Latinoamérica, esa como germen de que primero hay que agotar la vía interna. Eso no es cierto. Es que eso sí es cierto, pero eso fue cierto. Eso ya es ilógico y es materialmente imposible de lograr. O sea, si yo tengo un decreto del año 2001, por Sí. ejemplo, Sí. que me parece que es el año en el que sale ese decreto de la ENE, Sí. que dice que yo primero, antes de irme al CIADI, tengo Sí. que agotar toda la instancia en Honduras, yo ya voy a tener una cosa juzgada. Yo ya no puedo volver a conocer o volver a someter al conocimiento de un tribunal internacional algo que ya tiene la cosa juzgada, la res judicata. Entonces, operacionalmente es imposible Es agotar el imposible. derecho interno. Es imposible. Eso solamente se podía hacer en materia de relaciones internacionales, en temas que tenían que ver con evitar que los países entraran a defender a sus nacionales declarando la guerra. Entonces, en la práctica, más indefensión para la inversión extranjera. Entonces, ¿qué pasa? Ese producto, ese decreto, aunque se aprobó en el Congreso y se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, es una reserva que no se llevó al CIADI. Y como no se llevó al CIADI en los registros del organismo interno del CIADI, Sí. del Banco Mundial, Sí. que regula y que registra todas las reservas sí, de y acuerdo. todas las denuncias, no consta que Honduras haya dado esa reserva. Entonces, esa reserva en materia energética no aplica, y no aplica en ninguna, porque no está depositada debidamente. Ese es Qué el horror. nombre, depositada. Pero indistintamente de que se haya depositado o no, cuidado, y es que alguien vio ese adefesio jurídico y dijo, esto es ilógico, esto no tiene sentido, esto Fue no lo mal vamos a elaborado. llevar, fue mal elaborado, simple y sencillamente no tiene sentido. Entonces, y además, arriba de eso, pueden haber otros tratados bilaterales de inversión, otros tratados de protección recíproca de inversiones, o pueden haber incluso convenios como el CAFTA que están sobre esos decretos que son norma local. Entonces, acuerdo. es ilógico Como las convenciones tratar de Viena, acuerdo. pero una es primero que la otra. Abogado, me duele en el alma ver esa taza vacía. ¿Qué tal Bueno, si se la rellenamos? Por favor. Más café. Una pausa.
Antes de entrar en detalles sobre asuntos de actualidad en materia de inversiones, termine el análisis sobre la globalidad del asunto. ¿Qué consecuencias puede tener la renuncia de Honduras de los instrumentos del CIADI? Mire, le voy a decir con toda contundencia, esa denuncia que ha hecho Honduras no le va a traer ni una tan sola ventaja, y lo que se le ha prometido, en todo caso, al hondureño es falso. ¿Por qué? Porque no nos van a dejar de llevar a el CIADI para dirimir las controversias que tenemos en materia de inversión. Y le voy a explicar por qué. El CIADI, aunque usted se salga, y usted, digo se salga coloquialmente, pero que aunque usted denuncie ese tratado, esa convención, usted tiene un mecanismo que se llama el mecanismo complementario. ¿Qué significa el mecanismo complementario? Que hay una cantidad de contratos que ha firmado Honduras, que han sido aprobados por el Congreso y que han sido además publicados en el Diario Oficial La Gaceta, que contienen ya una sujeción o un sometimiento al CIADI. Entonces, aunque Honduras haya tomado una decisión de manera soberana y de manera, digamos, estatal, porque así fue la decisión, usted tiene un montón de documentos que previamente sometían a Honduras a ese mecanismo. Con lo cual, aunque nosotros nos hayamos ido del CIADI, básicamente de aquí para atrás he firmado cualquier cantidad de contratos con cualquier cantidad de inversionistas que me han sujetado ya a ese mecanismo para poder resolver mi controversia. O sea, es falso que me van a dejar de demandar. Primero. Segundo, todos los que ya demandaron, las demandas siguen en pie y siguen su curso. Son unas 9 o 10 aproximadamente. Son 13 históricas, pero fueron 10 las que entraron, digamos, en los últimos años, desde el 2018 a la fecha. Tengo anotaciones de algunas de las más recientes y de las que se han mencionado. Palmerola, inversiones y desarrollos energéticos. Bueno, por ejemplo, para hablar un poco, PIA, Palmerola International Airport, es una sociedad mercantil en la que hay 3 accionistas, ¿ya? Y los 3 accionistas son hondureños. Por ejemplo, un caso interesante, porque ahí está el IMPREMA, ahí hay una sociedad mercantil hondureña y hay un hondureño por nacimiento. Entonces, es un caso muy particular. Inversiones y desarrollos energéticos, todos los contratos de generación renovable tienen cláusula de sujeción al CIADI. O sea que, en ese sentido, cualquiera que se dedica a la energía renovable en materia, por ejemplo, solar, podría reclamar a nivel del CIADI. Sí. Los argüellos son estadounidenses, ellos están invocando CAFTA. Luego Norfund es un fondo, Iscatec son lo mismo, son noruegos, ¿verdad? Una es la sociedad mercantil, los otros son los fondos de inversión noruega. Autopistas del Atlántico es la carretera que conduce hacia... la Barca Progreso. Exacto, la Barca Progreso. Y ahí había unos peajes que hasta un señor una vez se estrelló en el peaje para destruirlo. Bueno, esos son los que están reclamando ahí. JLL Capital es una sociedad mexicana que tenía unos fondos de financiamiento con los salarios de los empleados públicos. Entonces, estos son unos señores mexicanos que, digamos, le prestaban a los funcionarios públicos a través de sus salarios. Y Próspera y St. John's Bay Development son 3 sociedades mercantiles de diferentes ciudades de Estados Unidos, una de Texas, una de Delaware y creo que la otra también de Delaware, que son sociedades mercantiles que obtuvieron una zona especial de desarrollo económico en zona insular y en zona de la Ceiba, en la zona atlántica. Ellos son los únicos de las zonas de las ciudades modelo que han demandado a Honduras. Y es la demanda más... Bueno, ¿qué reclaman? No conozco yo el fondo de la reclamación. Lo que hay ahí es una reclamación que deriva de una derogatoria de la ley. Entonces, en términos prácticos, es una expropiación indirecta de la inversión. ¿Qué significa eso? Que yo hago o dejo de hacer algo que afecta el retorno de la inversión que yo he traído al país o la expectativa de la ganancia que yo esperaba obtener en Honduras. Esa es la reclamación, porque han habido, sobre todo o mayoritariamente, un proyecto para derogar el decreto que regula las zonas de empleo y desarrollo económico. Entonces, al derogar esa ley, yo automáticamente ya estoy eliminándole la posibilidad al inversionista de su retorno de inversión. Pero además de estas que están señaladas aquí, porque son demandas interpuestas ya en la CIADI y que tendrán que llevar su curso, ¿no? Esas son aceptadas, que hay que tener eso en cuenta, Darío, porque ya fueron admitidas
por el CIADI. Eso quiere decir que cumplió con todos los requisitos, porque usted tiene que cumplir algunos requisitos para Y con lo cual presentar. tiene que seguir el trámite. Tiene que seguir el trámite, que es iniciar a integrar la terna arbitral. Ujú. Ahí falta Inversiones Continental Panamá, una sociedad panameña Sí, que hay- tiene hay inversiones otra página. banqueras. Sí, sí, sí. Pero esa no está porque es del 2018. Este solamente refleja las 9 que Sí. se vinieron como aluvión Sí, en el gobierno de Y doña vienen tres Xiomara. más. sí, exacto. Y luego hay esas 3 que menciona José Luis, son unas de la gente de Astaldi, italianos, que ya esos son casos cerrados Anteriores. anteriores. Honduras y El Salvador, para que usted se dé una idea, hasta el año 2018 eran los países menos demandados ante el CIADI. Los países menos demandados del mundo. De esas más de 190 167. economías, de acuerdo, sí, pero como son 190 los países socios Sí. del Banco Mundial, entonces hablamos en ese nivel. Y Honduras y El Salvador eran los menos demandados. Evidentemente nos hemos separado del Somos el Salvador. que tenemos más demandas. Y estamos a la par de España, estamos comparables Honduras es el con que tiene México. más demandas. De todos. De- No, no de todos, sino que en un corto plazo de tiempo ha recibido mayor cantidad Sí, de demandas. por Han supuesto. sido pocos los Le ha países llovido. como Argentina o como España. Le ha llovido. Ahora, yo quiero hacer una salvaguarda. En teoría, y para ver las cosas de manera objetiva, tampoco es malo que a uno lo demanden ante el CIADI, ¿ok? O sea, se puede ganar, y ahí está el caso de David Aben, un estadounidense, y otros, contra Costa Rica. O sea, Costa Rica ganó, tenía una buena defensa, una buena Procuraduría General de la República que ejerció la representación del Estado para defenderlo. Y tampoco es cierto que siempre pierden los estados, eso hay que decirlo. Pero tampoco es cierto que a uno lo demanden es malo, eso es, digamos, para los abogados es el día a día. Y que a uno lo demanden ante el CIADI puede también ser sinónimo de que hay inversión en el país. Entonces, lo que estamos viendo es una, digamos, una consecuencia de que había entrado al país un montón de inversión, pero algo sucedió que le dio miedo a las personas que estaban en esa inversión, en medio de esa inversión, o varias cosas sucedieron. Habría que ver cada uno de los casos Claro. Darío, uno pero a uno. fíjese que aquí hay un elemento político. Si usted se fija, todo lo que han demandado fueron inversión que ingresaron en los 12 años anteriores. Entonces, ¿cuál es la fijación que tiene este gobierno? No darle los beneficios solo porque entraron en el gobierno anterior. No creo que Sí, eso sea. claro que sí. Si usted se fija el argumento y escúchenlos a ellos, ellos dicen es que esos contratos fueron amañados, fueron viciados, fue el narcotráfico que los autorizó y no sé qué cuánto. Entonces comienzan a incumplir y ahí vienen las consecuencias. Entonces, no hay un análisis técnico legal que le diga a usted sí, el reclamo es válido o le vamos a otorgar este beneficio. Y a esta O- y a esta lista de demandas ya admitidas en contra del Estado hondureño en el CIADI, ¿hay otras? ¿Vendrán vienen otras? más. Hasta Sí. el 25 de agosto pueden presentarse. No, y después también, y ahí es donde Pero van quería al régimen llegar. complementario. Van al mecanismo complementario. Entonces, es una falacia. Es una falacia tremenda pretender decirle a la gente que porque yo ya denuncié el convenio constitutivo CIADI Ya no me está van a exento demandar. de una demanda. No, y además, si nos vamos del CIADI, todavía podemos ir a las Naciones Unidas. Y si nos vamos a las Naciones Unidas, todavía podemos ir a la Cámara de Comercio Internacional, que en América tiene 3 sedes, tiene Brasil, Costa Rica y Panamá, y en Europa tiene también un montón de sedes. Me pueden demandar en todos lados. Todo depende de qué dice el instrumento invocado. Por eso lo más importante en materia de derecho de inversiones es cuál es el instrumento invocado. En el caso de Próspera, el instrumento invocado es, además de que son norteamericanos invocando el CAFTA, tienen también una ley específica, que es la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones. Entonces, ellos están invocando 2 instrumentos. Es como que yo venga con 2 armas cargadas a pelear contra usted. Hay una ¿Ya? tercera, pero bueno. Bueno, no la conozco. Y luego hay otros que están invocando, por ejemplo, los renovables, como Scatec, Norfund, e Inversiones y Desarrollos Energéticos, esos que son renovables, solares, esos están invocando un contrato que tiene nombre y apellido, que le firmó el gobierno de la República de Honduras, no el partido político de turno, no, se lo firmó el gobierno de la República de Honduras. Y bien que mal, es un documento que es ley para las partes y lo tienen que respetar. Además de estos, abogados Lacayo, también hay otras inversiones. Es que estos son los Claro. que ya interpusieron demandas. Claro. Pero me dice usted, hay otras inversiones. Ahorita van a que correr tienen antes de agosto. Que tienen esa salvaguarda Sí. y que pueden promover reclamos contra Claro, Honduras. pero hay una cuestión. ¿Por qué no es interesante ir a las Naciones Unidas o por qué no es interesante ir a la Cámara de Comercio Internacional?
porque esos laudos, laudo es el nombre que recibe la sentencia, Sí, por supuesto. no pasan a una ejecución inmediata. Tiene que reconocerlo ¿quién? La Corte Suprema del país. Entonces, a mí no me sirve un laudo que viene de las Naciones Sí, Unidas. aquí tiene que dar un montón porque de vueltas aquí- para que lo reconozca el Poder Judicial. Con una que tenga que dar y que dependa de un poder del Estado Sí, que no goce ya de la tiene una gran independencia y la traba. autonomía, ya tiene una traba. Entonces, el tema es que el CIADI no necesita ser reconocido el laudo. Y usted se va a ir con ese laudo Es de a las ejecución cuentas inmediata. de Honduras en el Citibank en Nueva York Sí. y se la va a embargar. Y usted va a ejecutar su laudo. Entonces, el gran problema del CIADI, y es la razón por la cual se está denunciando el CIADI, hay que decirlo contundentemente, es porque el laudo no necesita ser reconocido por la Corte Suprema de Honduras para que tenga plenos efectos y validez. El licenciado Moncada comentaba uno de los argumentos que se escuchó de parte del Estado hondureño al denunciar el tratado del CIADI, diciendo que estaban denunciando eso porque es un tribunal, refiriéndose al CIADI de forma cosmogónica, que favorece al capital privado, que está a favor de los ricos, que ahí siempre va a ir a ganar todo el que demande al Estado de Honduras. ¿Estadísticamente es demostrable de que eso no es cierto? No solo no es cierto, don Darío, usted tiene la posibilidad de escoger, y él lo dijo claramente, usted tiene la posibilidad de escoger el 50% del tribunal. ¿Por qué? Porque usted le va a escoger a una de las partes, le va a dar la posibilidad de escoger a uno de los árbitros. La otra parte, la convocada o demandada, va a escoger al otro de los árbitros. El Estado de Honduras y el demandante. Claro, pero cuando el Estado de Honduras tuvo la oportunidad de poder designar su propio árbitro, salieron en una conferencia de prensa diciendo de que ellos desconocían, nuevamente ignorando el debido proceso, desconocían la institucionalidad del CIADI. Y entonces, ¿qué pasó? Transcurrió el plazo, precluyó el plazo para designar árbitros en un montón de esos casos. Entonces Honduras se durmió en sus laureles. ¿Por mejor qué lo dicho, hicieron? Esa es una deducción. Eso es cálculo, Esa es una deducción de ineficiencia, responsabilidad. inoperancia, Esa es una deducción de responsabilidad latente que hay que irle a deducir a los que no lo hicieron. Porque nosotros debimos haber designado a los árbitros Renunció al y derecho a la defensa. nosotros podíamos Sí. escoger a uno de los jueces. Y ese que íbamos a escoger, además participaba en 25% cada uno para escoger al tercero que iba a presidir o la tercera que iba a presidir. Ajá. Y no lo hicieron en la mayoría de esos casos. Entonces el gran problema es que por ponerse caprichosos, como niños rebeldes, como cipotes malcriados, resulta que no designaron a las personas que iban a juzgar y que iban a llegar a un tribunal, porque no es el CIADI, eso está claro, el panel de árbitros que iba a resolver la controversia. En algunos de esos casos, Honduras se tomó la muy estúpida decisión de no designar al árbitro o a la árbitro que iba a estar ahí. Entonces perdimos esa posibilidad de tener una persona que yo escojo por razones ideológicas, que le analizo su currículum, que veo cómo ha fallado en casos anteriores, que puedo saber de qué despacho de abogados internacional viene, cuál es el corte ideológico que tiene, a dónde se educó, qué idiomas habla, tiene una ilusión nacionalista o una ilusión, no sé, digamos, sensacionalista de la realidad. ¿Qué piensa? No, me lo tuvieron que asignar de manera automática por default. ¿Por qué? Porque como yo no lo nombré y me puse rebelde, no vale la conferencia de prensa aquí para poder decir que yo no voy a ¿Cuándo fue hacer. eso? Miren, no sé cuándo fue exactamente. Eso fue diciembre, enero. Yo creo que fue antes. Creo que fue un poquitín antes. Ellos habían contratado un Pero en este gobierno me está Claro, sí, hablando. era doña Rixi Moncada con el gerente de la ANE y con el procurador de la República, los tres sentados en la mesa principal diciendo eso. Ellos decidieron. Ellos fueron los que dijeron que ellos se negaban a designar un tribunal porque ellos desconocían el CIADI. Ahora, sin decirlo, ya tienen contratados abogados, qué bien, gracias a Dios, y no cualquier abogado, buenos abogados, y me alegra. Tienen representado a Hannah Hill, por ejemplo, un despacho chileno buenísimo. muy bueno. Tienen representado a Francisco González de Cosío, ¿Para mexicano. estos casos? Para estos casos, pero había que hacerlo a tiempo, don Darío. Yo estoy contento de O sea, que ya siempre lo hicieron. Ahora ya lo hicieron, lo que pasa es que no han dicho. Pero ya lo hicieron, porque yo sí puedo ver que ya se designó abogado Tienen y que ya diferentes se han momentos. designado tribunales. Ujú. tienen diferentes momentos. En un principio habían contratado, después llegaron a la postura de desconocer y luego volvieron a buscar abogados, se fueron a Chile, se fueron a México y encontraron. Y a Colombia. Lógicamente, estos asesores, para ellos es una situación bien difícil. Bien difícil porque agarrar el están caso. agarrando un caso cuando elementos fundamentales fueron obviados porque el capitalismo global
tiene atacado al país y entonces va a hacer justicia de una manera a favor del capitalismo. La mafia burguesa del mundo. Exactamente, entonces es preocupante, la verdad. Yo siento que la Procuraduría ha tenido así porque hay políticos o políticas que han manoseado el proceso en forma indebida y ahí están las consecuencias, ¿verdad? Vamos a una pausa. Esto es nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, que emitimos todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana y retransmitimos por la noche después de los deportes a partir de las 10 en TV Azteca. También podemos ser alcanzados en cuanta plataforma de redes sociales exista, desde Salomón hasta nuestros días. Ahí está TV Azteca. Siga aquí, por favor. Gracias por seguir aquí. Esto es TV Azteca y este es el foro Hablemos con Hechos que emitimos todas las mañanas. Un espacio en donde los que tienen la palabra son los invitados. Es así aquí. ¿Qué se puede augurar con esta nebulosa que hay en el clima de negocios en Honduras para el gran proyecto que anuncia con bombo y platillo el gobierno del ferrocarril interoceánico? Mire, Darío, yo siento que a veces hacemos el gobierno del Estado de turno hace muchas prioridades un poco confusas. Yo siento que el tema de un tren interoceánico no es que sea necesario. Mire, Juan Orlando hizo del sur hasta Comayagua el canal seco. Entonces, por ponerle un ejemplo, vaya a ver cuántos carros transitan ahí y qué es lo que llevan y no, versus la inversión que se colocó, por decirle algo, ¿verdad? Entonces, estamos en un nivel competitivo regional en el tema que Panamá tiene algunos problemas que está tratando de solucionarlos. Costa Rica anda con una idea. Si usted se fija, el sur de Nicaragua y Costa Rica, como Panamá, entre el Pacífico y el Atlántico, usted puede establecer una ruta entre los dos océanos más corta, a menor costo y tal vez con más volumen. Porque ese es el otro tema. Usted construye un interoceánico del sur hasta Trujillo. ¿Y cuál va a ser la ocupación que va a tener? ¿Cuál va a ser el costo que va a tener? ¿Dónde tiene usted el desarrollo, la industria, la manufactura, la agroindustria que usted va a circular? Si usted lo tuviera, el sector privado ya lo hubiera puesto, porque va a tener rentabilidad. Pero en este momento lo hacen como una solución en vez de priorizar otros temas, de analizar
los diferentes sectores de los focos de desarrollo que tiene Honduras, la agroindustria, el turismo, el textil, la maquila más desarrollada, técnica y otros sectores. Y yo no digo que usted tiene que construir infraestructura para poder solventar esa problemática, pero decir que Honduras se va a convertir en un sustituto, una competencia de Panamá o otros, está muy lejos. Número dos, usted no puede poner una persona muy ligada a la presidencia de la República, como es el hijo de la presidenta, de presidente de esta comisión. En primer lugar, la Constitución prohíbe que un familiar de la presidenta ejerza cualquier cargo de alta dirección. Es decir, que no diga presidente de una comisión no quiere decir, porque si dice que no puede ser ministro, usted deduce por ley que también para abajo otro cargo. Tercero, dice que puede ser compras directas y que puede ser procesos transparentes. ¿Compras directas para qué? Para todo el proceso del tren interoceánico, dice. ¿Y cuál es la prisa? Lo autoriza. ¿Cuál es la prisa, licenciado? Bueno, habría que preguntarle Es decir, es que yo entendería que lo de las compras Yo me río directas, de nervios porque la verdad es que me da mucho nervio eso. lo de las compras directas yo lo entiendo muy bien. Si urge ir a rescatar una población que está inundada, Claro, emergencia. si urge una cosa, digamos, que es una indiscutible emergencia a la vista de toda la sociedad. Pero ¿cuál es la prisa de establecer las compras directas de entrada en un proyecto de esa magnitud? Mira, aquí hay que poner atención. Yo no he leído bien el decreto ejecutivo. Entendería que van a mandar para una ley especial al Congreso. Vamos a ver quién la autoriza. Pero si usted crea un ente de esos totalmente autónoma y le da capital y no va a cumplir con normativa de contratación y varias otras para generar transparencia y evitar corrupción, Huele a peligro. huele a peligro. Sinceramente. ¿Qué opina usted, abogado? No, Lacayo? el nepotismo es una cuestión peligrosa en todos lados, ¿verdad? Y la verdad es que uno no puede gobernar un país como si gobernase una empresa familiar. La verdad es que es muy fácil administrar los recursos de otro y no tener miedo a fracasar. Y ese es para mí uno de los problemas más filudos que tiene en este momento el país, es que dentro del ámbito del Poder Ejecutivo lo que hay es una familia que está gobernando básicamente a la forma a la que puedan, ¿verdad? Porque no sé qué tipo de capacitaciones académicas tienen todos los integrantes de esa familia para desarrollar bien su trabajo. Entonces ese es mi primer temor. El segundo temor es que dentro del nepotismo se ha ido esparciendo hacia otros núcleos familiares. Y de nuevo, la, digamos, variable que siempre está ahí, o mejor dicho, la constante que siempre está ahí, es que no conocemos las calificaciones académicas que tienen estas personas para llevar adelante esos proyectos tan importantes. Ni los principios éticos y morales. Y eso es todavía más delicado. Y luego está un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema prioritario. Y yo creo que ahí José Luis ha dado en el punto, porque ha dicho, bueno, ¿qué es lo prioritario en este momento para el país? ¿Un tren? O sea, ¿en realidad estás pensando en un tren? ¿No te parece que tal vez estás disparando muy hacia arriba y estás disparando hacia un objetivo que no es alcanzable? Tal vez lo que necesitas primero es, no sé, fortalecer los aeropuertos o fortalecer los puertos marítimos. Tal vez no necesitas un tren, ¿verdad? O tal vez eso supone un retroceso. O, en tercer lugar, que ojalá no sea ese el caso, este es el favor que te estoy dando, país gigante asiático, para que tú puedas aquí desarrollar, hacer y deshacer lo que te da la gana. Y satelitalmente tener otro tipo de industrias que se desarrollan y que, por ejemplo, en mi discurso fueron prohibidas, pero ya no. Por ejemplo, podríamos hablar de la minería o podríamos hablar de otros rubros que le interesan mucho a los asiáticos, con quienes ahora tenemos relaciones muy sólidas, por lo menos en papel, y que, bueno, pues vienen aquí con una... Ahí sí no está mala la injerencia internacional, y ese es mi temor de siempre, ¿verdad? Es malo cuando habla con un acento americano, pero es bueno cuando habla con un acento asiático. Y eso, pues, no... Miren no las sé. prioridades, Darío. Usted ve que la presidenta va a Olancho, a Santa Bárbara, a inaugurar canchas de fútbol y de básquet. Yo me pregunto, ¿y cuándo va a inaugurar mejoría de escuelas y centros de salud? Que son más importantes. Yo no digo que el deporte no es importante. A mí me gustaría que fuera un municipio y diga, aquí hay 6 escuelas, les dimos un baño, le pusimos agua potable a los niños porque puedan. ¿Me explico? O un centro de salud, hacer lo básico. ¿Eh? No, aquí es mejor que el hermano de la exministra de Finanzas y precandidata ande inaugurando canchas de fútbol en todo el país.
cosa que yo me opongo en el caso de San Pedro y Tegucigalpa, porque si la Liga Nacional, que es privada, quiere que sus jugadores jueguen bien, pues que la paguen ellos, que nos cobren a los que vamos al estadio, pero no invertir 40 millones en una grama que no duró mientras la gente se está muriendo de hambre. Ese es el tema. Además de que trajeron a saltar ahí a la gente de Luis Miguel y no hubo problema. A ver, abogado Lacayo, ¿por qué menciona usted repetidamente lo de China en relación con el tren interoceánico? Porque no sabemos qué es lo que hay detrás. Entonces, creo que es más culpa de los gobernantes de no informar. ¿Y es que está definido que los chinos van a financiarlo? Bueno, no sé si está definido o no, pero ahí siempre hay ha sido... competencia, se está generando una competencia fuerte. Los españoles están interesados. Los mexicanos tienen experiencia. No digamos los ingleses, que han sido los que hicieron todo en India, Pakistán y demás, me explico. Los brasileños también. Es decir, norteamericanos también. Es decir, yo interpretaría igual que Juan Diego que los chinos son los quesos, pero los chinos han ofrecido lo mismo en El Salvador, ofrecieron lo mismo en Nicaragua, al sur de Nicaragua, y se quedó estancado el proyecto, ¿me explico? Entonces, es un tema... Hasta un enredo en los tribunales hubo en Nicaragua, fue una cosa complicadísima eso y nunca se desarrolló. Y es un tema que estamos dándole mucha atención y perdiendo la atención en otros temas prioritarios que tenemos como país, ¿me explico? Que es la agricultura y la industria, porque no podemos seguir. Mire, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo que podía hacer. Yo visito muchas ciudades pequeñas y medianas y estoy encontrando muchas fábricas de chocolate hondureño y buen chocolate. Artesanal. Porque hay no, ya industrial están haciendo y ya están vendiendo y exportando. Darío, ¿por qué no ponen impuesto a la importación de chocolate? ¿Por qué no le aumentan? El que quiera comprar chocolate caro, que lo pague. Y bajar ese gasto de dólares en chocolate y consumir chocolate nacional. Esos son los temas que nosotros debemos de comenzar a priorizar. Estoy poniendo el ejemplo de un producto. Igual los jugos. Usted ahora tiene una gran producción de jugos naturales increíble. Estoy hablando de la agroindustria. Pero usted va a los supermercados y encuentra un montón. Está bien que haya, pero póngale más impuestos para que vengan menos y los que tengan capacidad que lo compren. Para proteger la industria nacional. Genere la industria nacional, sí. Que haya mercado, me explico. De acuerdo. Esas son prioridades que parecen chiquitas, pero si usted las pone en volumen, tiene un efecto en la economía enorme. Enorme. Es como los productos que tienen impuestos sobre ventas más altos, ¿ya? Por ejemplo, todos los derivados del tabaco y todos los derivados del alcohol tienen una tasa del 18, igual los pasajes aéreos, por ejemplo, en primera clase. Entonces, ¿qué pasa? Eso que dice José Luis es importante porque de esa forma usted, cuando le van a cobrar el 18% por este producto extranjero, pero voy a pagar el 15% nada más por este nacional, me decanto por el nacional, además de que estoy fomentando lo interno. Ese es el tipo de patriotismo, ese es el tipo de nacionalización que queremos ver. No la nacionalización de las inversiones, que es quitarle la fábrica al que está haciendo el café, porque sale uno así al típico estilo de Chávez diciendo exprópiese, exprópiese, como salía él en aquel video. Ojalá eso no pase en Honduras, pero debo temer, por todo lo que estoy viendo, que eso es una posibilidad. Imagínese que los chinos traen chinos a construir. Imagínese que le demos a los chinos y traen los chinos en El Salvador y en Costa Rica. La biblioteca y el estadio trajeron los chinos y los tenían metidos ahí dentro del estadio. Y ahí vivían, en Costa Rica sí, y ahí trabajaban, no podían salir. Ni generación de mano de obra. A ver, y esos factores que usted estaba mencionando, licenciado Moncada, para tomar en cuenta en la ejecución de un proyecto de esa magnitud del tren interoceánico, de la rentabilidad, del modelo de negocios, etcétera, etcétera, ¿no son asuntos que se han abordado ya? Mire, aparentemente, hasta donde yo sé, no he visto números, ni cifras, ni un plan completo de rentabilidad que pueda tener el proyecto. Mire, yo hablaba con ciertos embajadores y ciertos empresarios y les decía, señores, no estoy en desacuerdo en el desarrollo de la infraestructura, pero paralelamente desarrollen la inversión de agroindustria y demás para que puedan tener utilización. ¿Quiénes van a utilizar eso? Mire, hoy escuchaba que usted en España pusieron trenes rápidos y están caros porque no hay la movilidad, el uso, la demanda necesaria. Entonces usted va a tener una línea de tres con un montón de furgones vacíos, porque ¿qué va a mover? Le vuelvo a poner el ejemplo del Canal Seco. Dígame cuántos carros transitan del sur a Comayagua en ese Canal Seco. Más bien la gente no va porque se asusta, le da miedo, porque van solos por ahí. O si el enfoque no solamente es de movimiento de personas y solamente es de movimiento de productos, bueno, entonces ya ni siquiera podemos contar los vehículos. Y porque si los es vehículos... porque es carga, porque usted fue de un puerto, lo colocó en el Pacífico y lo quiere llevar allá,
¿cuánto va a ser el costo? Entonces usted, Costa Rica, le va a decir, mira, yo te lo traslado a este costo. Nicaragua también, México te lo dice. De acuerdo. Pero usted entra en una competencia. Estamos de acuerdo, pero no generemos desde los medios de comunicación una especie de teoría de la conspiración, creyendo de que un tipo de proyectos de esta magnitud, porque son enormes, no lo merecemos como país, por un lado, que no tenemos capacidad de desarrollarlo, por otro lado, que no tenemos la capacidad de mantenerlo en el tiempo, por otro lado, de administrarlo exitosamente. Yo creo que no debemos ser agoreros, aves agoreras del desastre. Deben ser expectativas Ahora bien, graduales. ahora bien. Solo le voy a decir una cosa. ¿Qué cree usted que van a poner en la cláusula de solución de controversias? Cualquiera que sea el que venga a desarrollar ese proyecto, ese megaproyecto. No al CIADI. No, todo lo contrario. Esa es la condición que van a poner. Yo no me voy a pelear en Honduras. Si tú me quitas a mí uno de los incentivos o me cambias una de las reglas del juego, yo no me voy a pelear aquí en la Corte Suprema de Justicia. Yo me voy a ir al CIADI. Eso es justamente lo que va a pasar. ¿Qué va a demandar cualquier inversionista extranjero? Claro, una cláusula de solución de controversia CIADI. Una cláusula de solución de controversia CIADI. El comercio con China se ha paralizado por ese tema, porque China quiere CIADI. China respeta CIADI. Es que ni tus reglas ni las mías. Vámonos a un neutro. ¿Por qué vamos a ir a pelear a Honduras o por qué vamos a ir a pelear a España si fuesen españoles? No, hombre, quedémonos en Washington, en el sede del CIADI. Y por otro lado, más allá de eso, que es un detalle obviamente importante, pero una parte nada más, en la cosmogonía de ese proyecto, ¿cuáles deberían ser las precauciones que deberíamos tomar como nación para que eso no sea un monumento a la corrupción sobre rieles? Pues Me lo comentan después de una pausa, si le parece. Vendremos con el último segmento de nuestro foro después de esta última interrupción. Estimados señores, hemos estado hablando de la imperiosa necesidad que tiene Honduras de generar un ambiente propiciatorio de la inversión extranjera y alineándolo con las consecuencias que puede tener para ese propósito la salida del CIADI. Hablando del ambiente para las inversiones y hablando de este proyecto que anuncia el gobierno de un tren interoceánico, que estamos hablando de una inversión de enormes magnitudes, ¿cuáles deberían ser, según ustedes, las precauciones, las salvaguardas que deberíamos tomar como sociedad? Porque no es un asunto de un gobierno,
no es un asunto de una junta familiar, es un asunto de una nación. Para que esto sea exitoso, para ponerlo en una perspectiva positiva, para que sea exitoso y para que no asistamos a un fracaso, porque del tren interoceánico venimos oyendo desde hace siglos, y para que muchísimo menos seamos espectadores de un show de corrupción sobre rieles. Bueno, desde la perspectiva jurídica, lo primero que hay que entender es que para la contratación pública se debe seguir un proceso que tiene filtros, y el primero y el más importante es que cuando un proyecto tiene el componente de la exoneración fiscal y o la superación del periodo de gobierno, ya usted debe llevarlo al Congreso Nacional de la República. Así es que, pensando que este trae esos dos componentes, que va a superar el periodo de gobierno de la señora y que además tiene el componente del incentivo fiscal, debemos de ir a hablar con nuestros padres de la patria y madres de la patria para que ellos pongan ojo en ese borrador de ese contrato antes de aprobarlo. El tema es si lo van a revisar o no, ¿verdad? Porque muy pocas cosas leen en el Congreso de la República. Y si las leen rápido y las leen mal. O las leen de noche cuando uno está cabeceando. Entonces, ante esa situación, mi primer llamado de atención es a esos empleados que tenemos ahí en el Congreso de la República, que les pagamos los salarios como diputados, que trabajen, ¿verdad? Y que hagan las cosas bien, que no pueden seguir una línea que lleva otra integrante de la familia real, porque si eso sucede, entonces tenemos un problema serio. ¿Cuál es su comentario? Mire, yo creo que están iniciando las cosas al revés. La ley de administración pública yo creo que tiene y establece que es el poder legislativo el que crea las institucionalidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas por un decreto legislativo. Aquí primero hicieron un decreto ejecutivo que va a forzar que el legislativo ponga algunas de las consideraciones en ese decreto legislativo, como el hecho de que el presidente pueda contratar libremente. ¿Te imaginas? Puede contratar libremente su equipo de trabajo y el presupuesto. Entonces, hicieron las cosas al revés. Primero es el Congreso el que crea la institucionalidad pública a través de una ley y le fija cuáles son los objetivos, sus atribuciones, sus requisitos y demás. Yo de requisito pondría que los mismos requisitos que el presidente de la institución tiene que cumplir con los mismos requisitos y las prohibiciones que un ministro o un secretario de Estado. Es decir, no ser pariente de la Presidenta de la República. Porque si no, aquí vamos en una situación difícil. No quiero menoscabar capacidades, grados académicos ni nada por el estilo. El simple hecho de ser pariente ya crea una situación que en el extranjero no lo ven bien. Bueno, depende de qué extranjero es, ¿verdad? Porque hay extranjeros buenos y malos que para ellos es facilitar un poco. ¿Por qué no lo ven bien ese punto específico? Porque es nepotismo. Mire, en todos los países, en la mayoría de los países que quieren invertir, eso es prohibido. El nepotismo es prohibido. Ellos no ven una relación sana, técnica, jurídicamente viable esa relación. Entonces, no es viable. Entonces, reitero, cometieron el error de hacer un decreto ejecutivo y después proponer una ley en el Congreso. Usted no puede crear. Usted hubiera reformado la ley de Ferrocarril Nacional mejor. Hubiera creado, reforma la ley de Ferrocarril Nacional y crea una nueva ley y ahí le da las facultades y la potestad. Pero ahora usted tiene una comisión acá y tiene todavía una ley de ferrocarriles y una dirección de ferrocarriles, que no sé si funciona o no funciona. Ese es otro tipo, pero hay una ley. Entonces, tenemos que ordenar jurídicamente el país. Usted no puede crear, porque a mí se me antoja, voy a crear la de parques y jardines, por decir algo. No puede ser. Tenemos que ordenar. Y en ese marco jurídico, ¿la ley que lleven al Congreso puede no socavar, porque eso sería interpretado mal, puede delimitar de manera distinta las facultades que le dio a la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico el Ejecutivo en el decreto? Y es que no debería. O sea, el asunto es que usted no se puede brincar la tranca de la ley. A donde sea que esté la ley es ley y hay que cumplirla. Es dura y hay que cumplirla. Entonces, usted no puede inventarse facultades violentando las disposiciones legales que ya existen en la República de Honduras. Y para eso debería de accionar no solo el Ministerio Público, sino la Corte Suprema de Justicia en su debido momento. Entonces, cuando usted tiene un país a donde se respeta la democracia y donde se respeta la separación de poderes y que uno ejerce el control sobre el otro
cuando se está extralimitando en sus facultades, debería de funcionar correctamente. No sé si es la realidad del país, creo que no. Es el legislativo el que tiene que aprobar la institución. Preguntémosle a Mundo Orellana. O sea, el Poder Ejecutivo no tiene esa facultad. No tiene Me esa refiero, facultad usted tiene iniciativa de ley, pero usted no puede imponer o usted no puede llevar algo que es abiertamente ilegal. No puede. Entonces, ese tipo de situaciones hay que decirlas claramente porque no sé cuánto tiempo nos queda para hablar con libertad en este país. Entonces, la verdad es esa. Yo siento que en este país vamos hacia una ruta en la que posiblemente nos van a coartar la libertad de hablar las cosas así, directamente, como las hablamos en este foro. Y eso me da miedo. El decreto ejecutivo era posterior a la legislación del Congreso, donde el decreto ejecutivo viene a normar o a reglamentar. La misma ley le hubiera dicho, bueno, el Ejecutivo puede emitir su reglamento, pero eso que emitieron ahorita no tiene ningún sentido jurídico y cualquier abogado se lo puede decir. Se pusieron los zapatos antes de los calcetines. Ahora se van a poner el calcetín encima del zapato. Eso solo es para reírse. Muy bien. A manera de conclusión, después de la denuncia que hace el Estado de Honduras del instrumento de la CIADI, ¿qué le queda a la inversión extranjera al pensar en colocar sus fondos en este país? No van a venir a colocar fondos si no es en una inversión que esté, digamos, dirigida hacia ese particular o que ya tiene, digamos, ¿Y con los otros mecanismos de arbitraje? No, lo que pasa es que yo como inversionista, yo tengo un montón de plata que quiero multiplicar porque ese es mi objetivo, multiplicar mi dinero, y yo ya no lo puedo multiplicar en mi país y lo tengo que ir a multiplicar a los demás países a donde hace falta lo que yo ofrezco en el mío que ya está suplido. Entonces, si yo me vengo a ofrecer aquí una cuestión sabiendo que esas son las reglas del juego, yo ya sé que voy a perder. ¿Es más atractivo El Salvador? ¿Es más atractivo por supuesto. Costa Rica? ¿Es más atractivo República Dominicana? Con las mismas condiciones geográficas, con las similares demográficas, culturales, religiosas, todo, digamos, lo positivo que puedo poner en la balanza del lado positivo, lo tienen los vecinos y lo tienen además públicamente abierto. Entonces, es bien difícil que le logremos ganar la partida a nuestro vecino salvadoreño si estamos en esta situación. Una última reflexión sobre ese ambiente de inversiones, Mire, Darío, el tema es que yo escucho al viceministro de Relaciones Exteriores y a otros diciendo... ¿A cuál de ellos? Hay tres. El muchacho este que usted trae bastante, Torres, ¿es, verdad? No, él no ha aceptado nunca una invitación para estar aquí. Ah, bueno. Resulta ser no me acuse a mí de cosas que no se han dicho aquí. Resulta ser que usted puede irse a la Cámara de Comercio, puede irse a Naciones Unidas, pero ellos le van a decir, bueno, pero si usted no reconoce a CIADI, ¿cómo es que me quiere reconocer a mí? Si las reglas del juego son bastante parecidas. Entonces, usted ya perdió de entrada el interés, porque estos organismos cuidan su reputación. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo voy a aceptar un país que está poniendo un Estado, un gobierno que está poniendo trabas y no reconoce este tipo de mecanismos y soluciones que el día de mañana? Entonces, usted no puede poner ahí, voy a poner acá, usted tiene que consultar, tiene que adherirse, decir, mire, vamos. Dice, mire, pero no vaya a venir como el CIADI, ¿verdad? Porque nosotros cuidamos nuestra reputación. Y el CIADI está por encima de todas, en todos los sentidos, ¿verdad? Hay cosas más fáciles que hacer, que pueden ir a tribunales organizados por ellos con menos peso, pero es viable, pero la mayoría de los inversionistas quieren tener esa seguridad jurídica del CIADI. Una última reflexión, don... No, me voy a quedar con eso último que decía José Luis. Usted tiene diferentes mecanismos, comenzando por el arreglo directo, la conciliación, la mediación, y además tiene el arbitraje nacional. O sea, usted podría perfectamente, y hay inversionistas, por ejemplo, el caso de los colombianos de energía eléctrica, ellos se quedaron aquí en un arbitraje local. ¿Qué significa? Que yo puedo confiar en los centros nacionales de Honduras o me puedo ir a los internacionales. Lo normal es que uno recurre a los internacionales, pero claro, hay que pagar más plata, es más sofisticado, es más complejo, los tiempos son más demorados. Lo bonito del arbitraje es que es un traje a la medida. Usted lo diseña con su contraparte, lo hace cuando están enamorados en el momento de la firma y está previendo que el día de las disputas, el día de los problemas, usted pueda tener un foro neutro diseñado a la medida para recurrir a él. El problema es cuando resulta que viene otro gobierno que desconoce lo que nos comprometimos como país. Visto lo visto, haciendo esta revisión general del ambiente para negocios en Honduras, hoy, en abril del 2024,
si usted estuviera en Nueva York en este momento decidiendo dónde invertir en Centroamérica, ¿tomaría en cuenta en Honduras como primera opción? No. ¿Y usted? No creo. No creo. Señores, les agradezco mucho su gentileza de compartir con nosotros este manojo de reflexiones que dejamos en la mesa de nuestros espectadores. Espero que se hayan sentido cómodos con nosotros, que les haya gustado por lo menos el café para Muchas regresar, gracias. que por lo menos por el café regresen. Sí, claro que ¿Qué sí. les ha Claro. parecido el café? Bueno, Muy bien, muy bien. Café hondureño, muy Usted bueno. lo veo yo con más cara de beber chocolate ahora, No, como que no. han variado sus no me su gusta fino el cacao. gusto de embajador. No me gusta el café. Yo tomo bastante café y tengo Ya. todas las ¿Y técnicas este en mi casa. particularmente cuánto Me le da? gusta, siempre me ha gustado. Sí. Además que se enfrió rápido, entonces Ya. me gusta caliente. Ya. ¿Y usted? No, perfecto. A mí me gusta. Me Muy gusta bien. mucho. Les agradezco mucho. El Gracias a abogado usted, Darío. Juan Diego Lacayo y el licenciado José Luis Moncada, uno de ellos experto en arbitraje y el otro un reputado financista, han estado con nosotros hoy en nuestro foro Hablemos con Hechos, que llega a su minuto final. A todos ustedes, muchas gracias de verdad. Adiós.